tipos de ciclos, ¿sí? Entonces, cuando voy a repetir un grupo grande de valores o voy a pedir varios datos, es necesario ocupar ciclos, porque si no se me haría un programa, imagínense, grandísimo, con cuántas líneas de código. Y si voy a leer 100 datos, 100 líneas de código de pura lectura, ¿no? Pues no sería como que muy bonito ahí. Entonces, para eso están los ciclos, para que yo, un conjunto de acciones, las repita yo un determinado número de veces. Yo le voy a decir cuántas veces quiero que se repitan esas acciones. Igual como hemos visto en el if y como vimos en el switch, si es un conjunto de instrucciones que se va a repetir, se trata de bloques. Si son dos o más instrucciones o dos o más sentencias, quiere decir que es un bloque, por lo cual va a ir encerrado entre llaves. Ya hemos visto que cuando empezamos, por ejemplo, el método main, abrimos llave, empieza mi clase, abro llaves, para indicar que ahí empieza mi bloque de instrucciones que van a ir dentro de la clase o dentro del método main. Entonces, igual aquí en los ciclos, igual en el if, vimos si era un conjunto de dos o más acciones que se van a estar ejecutando, entonces lleva un conjunto de llaves o un grupo de llaves, indicando que es un bloque, encerrando esas sentencias entre llaves para indicar que es un bloque de acciones. Igual en los ciclos vamos a encerrar entre llaves las instrucciones que yo voy a estar repitiendo. ¿Cuántas veces? Pues va a ser n veces, ¿sí? Hay diferentes tipos de ciclos. Hay ciclos con un número determinado de vueltas o iteraciones, también se llaman iteraciones o vueltas, ¿sí? Como es el ciclo for, en los que yo lo ocupo cuando yo sé de antemano cuántos datos voy a leer. Cuando me diga el enunciado, hacer un programa que lea las calificaciones de un grupo de 20 alumnos, ocupo un for, ¿sí? Si no sé cuántos datos se van a leer, el for va a estar controlado por una variable que se va a llamar variable de control o variable contador, porque me va a ir contando cuántos datos se van leyendo y se va a ir incrementando de uno en uno, ¿sí? Cuando no sé cuántos datos se van a leer, ocupo un while o un do while, lo que comentaba su compañero del ejercicio que dejé, lo voy a controlar con una respuesta, voy a preguntarle al usuario, ¿hay más datos sí o no? Por ejemplo, en el cine, ¿sí? Sé que tiene una capacidad o un límite de personas que voy a aceptar en el cine, pero no sé cuántas personas van a asistir hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a detener el ciclo, sí? Si estoy cobrando los boletos y ya quiero sacar el total de dinero que entró el día en la función de las 8 de la noche, entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Y que se salga el programa. Y ya terminé, ya no hay más clientes, ¿sí? Todavía no está lleno el cine, pero no hay más clientes. Entonces lo controlo con un while o con un do while y pregunto, ¿hay más clientes? Sí o no. Si dice que sí, se sigue ejecutando. Cuando diga que no, pues que se salga del programa. Entonces, cuando no sé cuántos datos se van a leer, por ejemplo, al cine, yo no sé, hoy pudieron llegar 10, por la pandemia mañana llegan 2, ¿sí? Pasado mañana llega 1 y así todos los perdidos que andan ahí en el cine. Entonces, no sé cuántos datos voy a leer, ¿sí? ¿Cuántos autos entran a tu CP? Quiero saber cuántos entran con terminación 01, 02, 03, 04 de placas, ¿no? Entonces, pues no sé, porque hoy pueden entrar 5, mañana pueden entrar 50, pasado mañana puede entrar 1. Entonces, ¿cómo lo controlo? Pues con una respuesta, preguntándole a la persona que está manejando el programa, ¿hay más datos, sí o no? Si el usuario dice que sí, pues que siga ahí ejecutando el programa. Cuando el usuario diga ya no hay más datos, pues que se salga. Entonces, para eso ocupo esos ciclos, el while y el do while. Los puedo controlar con una respuesta. O sea, son ciclos con un número indeterminado de vueltas o iteraciones, ¿sí? Entonces, cuando yo no sé cuántos datos se van a leer, de preferencia ocupo un while o un do while. Cuando sí sé cuántos datos se van a leer, voy a ocupar un ciclo for, ¿sí? Porque sí sé, son 10, 20, 30, ¿sí? Y el for lo voy a controlar con una variable que se llama variable contador, que me va contando cuántos datos se van a ir leyendo. Y en cambio, el while y el do while lo voy a controlar por una variable. También lo puedo controlar con un contador o lo puedo controlar con una respuesta. Entonces, cuando sé cuántos datos se van a leer, ocupo de preferencia un for, ¿sí? Cuando no sé cuántos datos se van a leer, ocupo un while o un do while, ¿sí? Decíamos, cuando sé cuántos datos se van a leer, ocupo de preferencia un for. ¿Por qué de preferencia? Porque es el que, pues, el que está más fácil, ¿sí? El que
Se ocupa cuando sé cuántos datos se van a leer, porque va a tener de dónde a dónde vamos a leer o cuántos datos vamos a leer, ¿sí? Aunque también puedo ocupar un while o un do while, porque el while, aparte de controlarlo con una respuesta y el do while, también lo puedo controlar, al igual que el for, con una variable de control o variable contador, ¿sí? Que me ve contando cuántos datos se van leyendo. Entonces, tanto el for, el while o el do while, los controlo con un contador. Y lo que tienen de más el while y el do while es que también los puedo controlar con una respuesta. ¿Qué es aquí está el ciclo for? ¿Cuál es su sintaxis o la forma en cómo lo vamos a escribir? Es esta. Vamos a poner for entre paréntesis inicialización de la variable que me controla las vueltas del ciclo. Mientras la condición se cumpla, va a entrar al ciclo y el incremento de la variable. Si no lo incrementa, pues no se va a salir nunca. Y como decíamos, si es una o más, si son dos o más sentencias, se trata de un bloque y van a ir entre llaves. Si es una sola sentencia, no lleva llaves. Pero si son dos o más, lleva llaves. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es una sola sentencia, no lleva llaves. Ya si se trata de dos, van entre llaves. ¿Cómo puedo encontrar el ciclo for en los libros? Aquí son las tres formas de encontrar el for. La más usada es esta. Voy a poner for. Inicializamos la variable que me controla las vueltas del ciclo. Puede llevar el valor de 1, de 0, o si quiero que empiece de 50, pues en 50 lo empiezo, ¿sí? En la condición, ¿cómo es? Mientras la condición se cumpla, va a estar entrando al ciclo. En este caso, mientras x sea menor o igual que 10, x vale 1, es menor o igual que 10, sí entra al ciclo. Entonces, mientras la condición se cumpla, va a estar entrando al ciclo. Y el incremento de la variable, si no el incremento, pues nunca va a llegar a 10 y nunca se va a salir. Se hace un ciclo infinito. ¿Sí? Entonces, son los tres momentos del for: inicialización, condición e incremento de la variable que me controla las vueltas. Este es un contador. Por eso ocupo el operador unario. Se va a ir incrementando de 1 en 1. Empieza con 1, 2, 3, 4, 5 hasta que llegue a 10. Aquí, ¿qué hace? X va a ser igual que 1, ¿sí? ¿Qué va a ser? ¿Sí? ¿Qué va a ser? X va a ser igual que 1 la primera vez. ¿Qué va a preguntar? Pregunta, ¿1 es menor o igual que 10? Sí, entra al ciclo y va a imprimir este número y el número 1, el valor que tiene X. Se regresa, ahora ya no va a inicializar, ahora va a incrementar X. Ahora X vale 2. Pregunta, ¿2 es menor o igual que 10? Sí, sí es menor, ¿sí? Imprime el número 2, la palabra número y el número 2. Se regresa, incrementa X, ahora vale 3. Pregunta, ¿3 es menor o igual que 10? Sí. Entra, imprime número y el número 3. Y así va a estar hasta que llegue a 10, ¿sí? Entonces ahí va a estar ejecutándose hasta que llegue a 10. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que X vale 10. Pregunta, ¿10 es menor o igual que 10? Sí. Imprime lo que está ahí. Se regresa, incrementa X, ahora valdría 11. Pregunta, ¿11 es menor o igual que 10? Ya no, ni es menor ni es igual. Entonces, ¿cuántas veces entró? 10 veces. ¿Cuántas veces imprimió? Del 1 al 10 va a imprimir los números, ¿sí? Eso es lo que hace el ciclo for, ¿ok? Otra forma en la que podemos encontrar el ciclo for es de esta manera. Esta es la más común, la más usada, porque ahí tengo todo dentro del paréntesis, ¿sí? También lo podemos encontrar en los libros de esta manera. Inicializamos la variable X con 1 antes de entrar al ciclo. Ahí está, con 1, con 0, con el valor que necesiten. No siempre va a ser 1, ¿eh? Por eso les recalco aquí, no siempre va a ser 1. Va a ser el valor que yo quiera con el que inicie X. ¿Con qué valor va a empezar? ¿Sí? Ponemos el for, punto y coma. El punto y coma lo dejamos indicado. La condición, mientras la condición se cumpla, va a entrar al ciclo. Punto y coma y el incremento de la variable. Otra forma de encontrar el for es así, todo desbaratado, ¿no? Aquí inicializamos la variable, en este caso con 1, en este caso no siempre va a ser con 1, ¿sí? La condición dentro del paréntesis, pero los puntos y comas los dejamos indicados ahí, ¿eh? Mientras la condición se cumple, entra el ciclo, y de ahí, entre llaves, el bloque de sentencias que voy a yo ejecutar, y antes de que cierre la llave va el incremento de la variable, porque decíamos, si no la incrementamos, se hace un ciclo infinito y no se va a salir nunca, ¿sí? Entonces, esa es la estructura del ciclo for.
El ciclo for se ocupa de preferencia cuando sabemos cuántos datos se van a leer. Por eso lo digo de preferencia, porque también podemos ocupar un while o un do while, que también los controlamos con una variable contador, e igual que el for, ¿sí? Y el extra que tienen el while y el do while, que es que lo podemos controlar con una respuesta. Por eso dice ahí en su concepto que teníamos aquí, que se ocupan cuando no sabemos cuántos datos se van a leer. Son ciclos con un número indeterminado de iteraciones o vueltas, ¿ok? El while, ¿cómo funciona el while? Vamos a ver los 3 ciclos ahorita. Y de ahí hacemos ejercicio, de ahí nos ponemos a hacer puro ejercicio. Dejamos la teoría a un lado. El ciclo while, ¿cuál es su sintaxis? Esta es la sintaxis, lo que está en la parte izquierda. Va while, entre paréntesis, la condición, igual que el for es mientras la condición se cumpla entra al ciclo, y el bloque de sentencias o la sentencia que se va a ejecutar. ¿Sí? Aquí inicializamos X, puede ser con 1, con 0, con el valor que yo necesite de inicio, no siempre va a ser 1. Aquí inicializo la variable que me va a controlar las vueltas del ciclo. Aquí es un while controlado por un contador. Mientras la condición se cumpla, si se dan cuenta es igual que el for, mientras la condición se cumpla va a estar entrando al ciclo. X es igual a 1, 1 es menor o igual que 10, sí, entra, mientras se cumple entra al ciclo. ¿Y qué va a hacer? Va a imprimir valor de X y el valor que es 1. De ahí, ¿qué hace? Incrementa X, vale 2, se regresa, pregunta, ¿2 es menor o igual que 10? Sí, entra, imprime el valor de X y el vale 3, al ciclo, y el incremento de la variable que me controla las vueltas, ¿sí? Y el do while, ¿cuál es la diferencia con el while? El do while, pues la condición se checa al final del ciclo, ¿sí? ¿Cuál es su sintaxis? Esta es su sintaxis, lo que está al lado izquierdo, esta es su sintaxis, la manera en cómo lo escribo. Voy a poner la palabra do, abro llaves para indicar que es un bloque, y de ahí el while. Como es final de la condición, lleva punto y coma. El while no lleva punto y coma porque ahí empieza apenas. Y aquí es el fin de la condición o fin de sentencia, entonces lleva punto y coma. Un ejemplo es lo que está del lado derecho. Inicializamos la variable que me controla las vueltas del ciclo. Igual aquí es un do while controlado por un contador, ¿sí? O con una variable de control, como le quieran llamar. Variable de control o variable contador. Inicializamos X con 1. Aquí el do, no hay nada que me impida entrar al ciclo porque la condición se checa hasta dónde, hasta el final del ciclo. Por eso se dice que el do while al menos va a entrar una vez, ¿sí? ¿Qué hace? Imprime valor de X e imprime el valor que tiene X, que sería el 1. Incrementa X, ahora vale 2, ¿sí? Aquí también es igual que el for y el while. Mientras la condición se cumpla, entra al ciclo. 1 es menor o igual que 10, sí, entra al ciclo. Perdón, 2 es menor o igual que 10, sí, entra al ciclo, vuelve a entrar, imprime valor de X, que sería el 2, ¿sí? Incrementa X, ahora vale 3. Pregunta, ¿3 es menor o igual que 10? Sí. Entra, imprime valor de X, el número 3. Incrementa X, vale 4. Pregunta, ¿4 es menor o igual que 10? Sí. Decíamos que al menos entra una vez. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no se cumple la condición? Ya entró una vez. Vamos a suponer que X vale 11. Imprime valor de X y va a imprimir el número 11. Incrementa X, ahora vale 12. Pregunta, ¿12 es menor o igual que 10? No, no se cumplió la condición, pero ya entró una vez. ¿Por qué? Porque la condición se checa al final del ciclo. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 ciclos, el for, el while y el do while, controlados por una variable que se llama variable de control o variable contador. Y en los 3, si se dieron cuenta y fueron observadores, es inicialización de la variable, incremento, y en los 3 es mientras la condición se cumpla va a estar entrando al ciclo, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahí les estoy explicando yo cómo funciona, que es lo parte de la tarea, el funcionamiento, cómo funciona ese ciclo, ¿sí? Ahí está el funcionamiento. ¿Cuál es su sintaxis? Esta es la sintaxis. Ya en la próxima clase vamos a hacer ejercicios con for, con while y con do while, controlados por una variable de control o variable contador.
Posteriormente ya estaremos viendo ejercicios de while y do while controlados con una respuesta. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahí? ¿Se me durmieron o qué pasó? No, no ninguna. Dudas, preguntas, comentarios. No hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios. Pues bueno. Ok. Ok, bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios. Nos vamos, chicos. Nos vemos el día miércoles y empezamos a hacer ejercicios. El día miércoles empezaríamos a hacer ejercicios con los ciclos. Gracias, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor, igualmente. Adiós. Bye. Hasta luego. Hasta luego.